Saludos a todos los estudiantes de octavo grado, sus familiares y profesores. En el día de hoy nos vamos a dedicar a dar algunas orientaciones relacionadas con contenido del programa de estudio de tu grado en matemática, donde vas a poder trabajar con tu libro de texto y tu libreta. No olvides tener al lado tuyo tu libro y la libreta para que anotes y puedas guiarte de algunas indicaciones que te vamos a estar ofreciendo. Entonces, te propongo comenzar. ¿Cuál es el tema que nos vamos a referir hoy? Pues el tema será sobre la multiplicación y división de polinomios. Ya tú has trabajado en séptimo grado con los monomios y los polinomios, pero has también trabajado en este grado con las operaciones de adición y sustracción de polinomios. Hoy nos vamos a dedicar solo a la multiplicación y división de estos. Ya conoces cómo se multiplica un monomio por un polinomio y cómo se divide un polinomio por un monomio. Hoy vamos a profundizar y ampliar. Lo vamos a hacer entre dos polinomios. Vamos a comenzar aplicando nuestros conocimientos a una situación problemática muy simpática. Escuche familia, para que usted vea que no es tan complicada, es sencilla. Mire, dice que las páginas del libro de texto de física de Sofía tienen 5 centímetros más de ancho que de largo. Las dimensiones de las páginas del libro de educación laboral son 3 centímetros más grandes que las del libro de física. Pero quisiéramos escribir expresiones algebraicas que le permitan a Sofía calcular las superficies de las páginas de estos dos libros. Por supuesto, vamos a utilizar para ello las variables, muy importante. Vamos a desglosar qué nos dan y qué nos piden. Vamos a hacer el análisis de cada una de las ideas centrales que nos va dando este texto para ir haciendo la traducción del lenguaje común al lenguaje algebraico. Por ejemplo, la primera idea dice: las páginas del libro de texto de física de Sofía tienen 5 centímetros más de ancho que de largo. ¿Cómo podemos traducir? Tendríamos que tener en cuenta la longitud del lado de las páginas del libro de física, en este caso del largo, y del ancho. ¿Quién depende de quién? Observa, ¿qué dimensión depende de la otra? Si nos dicen que tiene más de ancho que de largo, 5 centímetros. Por tanto, ¿ustedes conocen la longitud del largo de la página? No, ¿verdad? Esa es nuestra primera incógnita. Le vamos a designar el valor de la variable X. Pero usted puede utilizar la variable que usted tenga, que usted entienda. Usted puede utilizar la variable que usted entienda. También entonces la dependencia está dada por el ancho, que nos dicen que la longitud del ancho de la página del libro de física es 5 centímetros más. Por tanto, la adicionamos a la longitud que definimos por X, que designamos por X, 5. Y nos queda la expresión X más 5. Continúa el texto teniendo la idea de las dimensiones de la página del libro de educación laboral, que tiene relación con las que ya designamos en el libro de física. Pero nos dicen que estas dimensiones son 3 centímetros más grandes que las del libro de física. Por tanto, tienen 3 unidades más que las que ya teníamos. Entonces, la longitud del largo sería lo que tenía el libro de física más 3. En este caso le designamos al libro de física X, por tanto sería X más 3. Y la longitud del ancho de las páginas del libro de educación laboral ahora son con relación a lo que tenía el libro de física. Tenía X más 5, pero como tiene 3 centímetros más, ahora sería X más 5 más 3. Esa expresión es muy cómoda y muy fácil, ¿verdad? Porque 5 más 3 es 8. Por tanto, la expresión nos quedaría X más 8. Ya tenemos designadas todas las incógnitas, tenemos designadas expresiones, pero la orden de nuestro ejercicio dice que debemos escribir expresiones algebraicas. La orden del ejercicio nos dice que debemos escribir expresiones algebraicas que permitan calcular las superficies de las páginas de los libros. Hablamos de superficie.
Si hablamos de superficie, tenemos que pensar en el producto del largo por el ancho. Porque, ¿qué forma geométrica tienen las páginas de los libros? Sí, no tengas susto, no tengas miedo. Es un rectángulo. Pues entonces vamos a calcular el área de este rectángulo multiplicando las expresiones algebraicas. Por ejemplo, habíamos dicho que en el libro de física una dimensión era x y la otra era x más 5. Por tanto, ese producto nos va a dar la dimensión de la superficie de esa página del libro de física. Pero como estamos expresando un producto de expresiones algebraicas, tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Multiplicamos ese monomio por cada uno de los términos del binomio. Y de esta manera vamos a obtener la expresión x cuadrado más 5x que nos va a permitir calcular la superficie de las páginas del libro de física. De manera análoga, lo vamos a hacer entonces con el libro de educación laboral. Familia, atento, el procedimiento es el mismo. Vamos a ayudar a nuestros estudiantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos entonces a expresar el producto de las dimensiones de las páginas del libro de educación laboral. Era una expresión x más 3 y la otra x más 8. Vamos a efectuar ese producto aplicando la propiedad distributiva, pero atentos, ahora tenemos dos binomios. Vamos a multiplicar cada término del primer binomio por los términos del segundo binomio. Entonces, comenzamos con el primer término y efectuamos el producto de él por los términos del segundo binomio. Efectuamos el producto del primer término del primer binomio por los términos del segundo binomio, para luego multiplicar el segundo término del primer binomio por cada uno de los términos del segundo binomio. Y nos queda la expresión x cuadrado más 8x más 3x más 24. Pero observen, en esa expresión hay términos semejantes. Vamos a reducirlos entonces. Y cuando los reducimos nos queda la expresión x cuadrado más 11x más 24. ¿Recuerdas cómo se reducen los términos semejantes? ¿Quiénes son los términos que son semejantes? Observa bien, son aquellos que tienen la parte literal igual. Por eso calculamos y procedemos a la adición, a la suma de 8x más 3x. De ahí es que obtenemos 11x. Vamos a continuar. Es importante que conozcamos cuál es el procedimiento para multiplicar un monomio por un polinomio, o multiplicar dos monomios o un polinomio por un monomio. Siempre vamos a aplicar el producto. ¿De qué? De los números racionales para multiplicar los coeficientes y el producto de las potencias de igual base para multiplicar la parte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explicar. Vamos a realizar el procedimiento de multiplicación de la siguiente manera. Vamos a multiplicar los números racionales de los coeficientes y el producto de las potencias de igual base para multiplicar la parte literal. Y vamos a aplicar, por cierto, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Esto está sintetizado en el procedimiento que acabamos de explicar. Bueno, familiares, tengamos esto en cuenta a partir de ahora, cada vez que vamos a multiplicar. Pero para auxiliarte, te ofrezco que en el libro de texto de 8º grado aparece la multiplicación de polinomios en el epígrafe 3.22 de las páginas desde la 199 hasta la 201. En ella está referido todo este contenido que hemos estado comentando. En el ejemplo 2 de la página 200 se muestran diferentes casos de multiplicación desde el producto de dos binomios hasta el producto de un binomio por un polinomio con tres términos que ustedes saben cómo se llaman. Miren qué curioso. Cuando el polinomio tiene tres términos, se llama trinomio. Algo nuevo. Bien, entonces vamos a ver uno de los ejemplos. Multipliquemos dos polinomios, uno con tres términos y otro con dos términos. Apliquemos el mismo procedimiento. Familia, atento. Dijimos que íbamos a multiplicar cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio. Comencemos entonces. Vamos a multiplicar
cada uno del primer polinomio por cada uno del segundo polinomio. Y cada término del primer polinomio por cada uno del término del segundo polinomio. Rectificamos, escuchen bien, van a multiplicar cada término del primer polinomio por el primer término del segundo polinomio. Y luego van a multiplicar cada término del primer polinomio por el segundo término del segundo polinomio. Miren, miren cómo se hace. Observen en la diapositiva cómo se efectúan los productos. Volvemos entonces a aplicar la propiedad distributiva, efectuamos los productos, como explicamos anteriormente, teniendo en cuenta el coeficiente y la parte literal con la propiedad de las potencias de productos de bases iguales. Mantenemos y entonces efectuamos los productos y como último, no olvide siempre reducir los términos semejantes. Observa bien cuáles de estos términos tienen igual la parte literal para que entonces los pueda reducir. Familia, atento, mire bien, el estudiante tiene que observar bien cuáles son estos términos. No se le puede olvidar escribir los exponentes correctamente, ni la letra que representa la parte literal, porque tiende a confundir. Despacito. Este tipo de ejercicio se hace bien despacio, cuidadoso, con limpieza y organización para no confundirnos. Al multiplicar dos polinomios, efectuamos la multiplicación de cada término del primer polinomio por cada término del segundo polinomio. ¿Recuerdas cuántas veces lo hemos repetido? Tenlo en cuenta. En el libro está bien explicado. No olvides siempre contar con el libro de texto. Pero para este tema tenemos varias tareas de aprendizaje. Dentro de las tareas de aprendizaje están dadas los ejercicios que te van a permitir fijar el procedimiento de la multiplicación. Está en el ejercicio 1. Mientras que el del 2 al 9 te permiten combinar, escucha, la adición con la multiplicación y la sustracción. Ya esto tú lo has estudiado. Tú has estudiado ya las operaciones combinadas. Por tanto, ustedes saben que hay que respetar el orden operacional. No lo podemos violar. Y de esta manera vamos a ir resolviendo los ejercicios. Recuerda, es importante resolver ejercicios. Es la manera de fijar nuestro conocimiento y aprender cada vez más. Pero no lo quieras hacer como un maratón. Familia, atento. Poco a poco, despacio, vamos a ir resolviendo todos los ejercicios. El estudiante puede ir resolviendo un ejercicio primero, luego otro, mañana hará otro, pasado otro, poco a poco hasta que haya efectuado la resolución de todos los ejercicios. Bueno, pero hay otro tema que estaba planteado en el título que hoy vamos a trabajar y es el referente a la división de los polinomios. Mire, la división como operación básica a veces tiene muchas dificultades porque hay una relación muy importante que se nos olvida y es saber nombrar los elementos que intervienen en una división. ¿Quién es el dividendo? ¿Quién es el divisor? Y el cociente y el resto. ¿Y entre ellos hay relación? Vamos a ayudarnos entre todos. Vamos a buscar esta relación. Vamos a recordarla. Recuerden que siempre va a ser igual el dividendo al divisor por el cociente más el resto. Esa es una manera de comprobar que lo hicimos bien. Y cuando terminemos de explicar este tema, lo podrás hacer porque ya te explicamos cómo multiplicar polinomios y adicionarlo. Por tanto, estás en condiciones. Todo esto lo vas a poder recordar a través del ejemplo 1 de la página 203. Que comienza haciendo énfasis en cómo dividir un polinomio por un monomio. Adelante, utiliza tu libro de texto, trabaja con él. Anota bien, es el ejemplo 1 de la página 203. Vamos entonces a darle paso a cómo vamos a efectuar la división entonces de un polinomio por otro polinomio. En este caso, un binomio. ¿Te acuerdas cómo se dividen números naturales?
Es el mismo procedimiento, sin temor ninguno. Recuerda que tú utilizabas la primera cifra de izquierda a derecha para comenzar a dividir en galera por el valor del divisor. Por tanto, vamos a retomar quién es la primera cifra en este caso, con quién es equivalente, con el primer término de ese polinomio. En este caso, te estamos planteando un ejemplo que dice x cuadrado más 5 más 8 dividido por x más 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomemos ese primer término, x cuadrado. ¿Cómo tú buscas el valor del cociente? ¿Recuerdas para la división con números naturales? Efectuamos de la misma manera. Vamos a dividir entonces x cuadrado entre x, que es el primer término del binomio, que es el divisor, y vamos a obtener el cociente. Ahora, para continuar y poder efectuar la sustracción en el dividendo, tenemos que multiplicar, ¿verdad? Vamos a multiplicar el cociente x por cada uno de los términos que aparecen en el divisor. Y vamos a obtener la expresión x cuadrado más 3x. ¿Correcto? Pero aquí lo vamos a sustraer. Recuerda que en el dividendo vamos sustrayendo. A la vez que usted sustraiga, va a obtener como resultado 2x. Y va a continuar el procedimiento. ¿Qué cómo? No te asustes. Ahora te voy a decir, es de la misma manera como tú has trabajado los números naturales. Ahora vas a adicionar a ese resto que tienes de la sustracción el próximo término que está en el dividendo, que en este caso es 8. Y vas a poder entonces volver a hacer el mismo proceder, dividir el primer término que aparece en el binomio que está como resto, dividirlo por el primer término que aparece en el binomio que forma parte del divisor. ¿Qué cuánto da? Muy fácil. 2x entre x, eso sería 2. Y entonces vamos a efectuar el producto de 2 por ese binomio. Y al multiplicar 2 por ese binomio, que es x más 3, obtenemos el binomio 2x más 6. Ahora vamos a sustraer. ¿Recuerdas? ¿Y qué nos queda de la sustracción? Un resto. ¿Y quién es el resto? 2. ¿Correcto? En este caso, 2 es el resto. ¿Cómo comprobar? ¿Se acuerdan de la relación que mencionamos al principio? Para obtener el dividendo, vamos a efectuar el producto del divisor por el cociente, le vamos a adicionar el resto. Te invito que cuando estés trabajando solo, con ayuda de tu familia, siempre compruebe los primeros ejercicios para darte cuenta si realmente sabes realizar el procedimiento. Los ejercicios del ejemplo 4 de la página 205, guiándote por el procedimiento, te van a permitir fijarlo. Muy importante, no los dejes de hacer despacio, muy despacio. Familia, él debe irlo haciendo bien despacio, teniendo en cuenta la limpieza, la organización. Y recuerda, es muy importante escribir bien las variables y los exponentes para no confundirnos, para no equivocarnos. Las operaciones combinadas con polinomio también las puedes resolver manteniendo siempre el orden operacional que ya estudiaste en grados anteriores con los conjuntos numéricos. Todo aparece en tu libro de texto, no lo olvides, en la página 208. Es muy importante siempre auxiliarnos de nuestro libro. ¿Y cuáles serían nuestras tareas de aprendizaje a resolver? Bueno, pues las que aparecen en la página 209 hasta la 211. Ahí tienes una gran variedad. El ejercicio 1 te va a permitir ejercitar el procedimiento, mientras el ejercicio 2 te va a permitir fijar el procedimiento de la división. Muy importante, primero vas a poder dividir polinomios por monomios y luego vas a poder efectuar la división entre polinomios. No te estreses, no pienses que es difícil, ya casi hemos terminado. Ya puedes de esta manera resolver
todos los ejercicios, bien despacio, te lo he recomendado en varias ocasiones, despacito lo podemos hacer. Fíjate bien, hay otros tipos de ejercicios, como del 4 al 8, donde vas a poder aplicar relaciones de operaciones inversas entre la multiplicación y la división. El ejercicio 9 te permite aplicar la relación que hemos estado manifestando desde el principio con relación a los elementos que intervienen en la división. Y el ejercicio 13 tiene que ver con las operaciones combinadas. Pero si tienes la posibilidad, busca en el portal QEduca. Aquí está muy bien explicado. Aparece también un video donde te explican detalladamente estos pasos que hoy hemos estado comentando. Observa bien que te estoy poniendo en la diapositiva cómo se llama el tema o módulo donde lo puedes encontrar. Te propongo entonces que culminemos nuestro encuentro de hoy. Te voy a dar un consejo. La matemática no es difícil. La matemática es solo paciencia, despacio, organizado, con limpieza, teniendo en cuenta un orden lógico, teniendo en cuenta nuestro razonamiento, pensando siempre que ella tiene operaciones que nos permiten fundamentar una con relación a la otra, que estas operaciones son muy importantes. Es necesario que aprendamos a multiplicar y dividir polinomios. Tienes toda una semana para ello. Esfuérzate, ayúdalo, familia. Es muy importante que entre todos lo logremos y lo vamos a hacer. Entonces, los espero en el próximo encuentro. Hasta la próxima.